El bloque de subasta se sentía más frío de lo que ella había imaginado. No por el aire, el sol de septiembre en Texas siempre quemaba pesado sobre la piel, sino por las miradas. Ojos que no la veían como mujer, sino como cosa, como una posesión, como un negocio por cerrar. Clara estaba de pie con las manos entrelazadas, los nudillos blancos contra el azul deslavado de su vestido, el mismo que había usado en el funeral de su esposo un año atrás. $30 por la viuda, ladró el subastador, con voz áspera como alambre de púas. Es fuerte, sabe cocinar, sabe coser y se detuvo lo suficiente para que todos supieran lo que venía. Aún es joven, pero estéril. La palabra cayó como piedra. El pecho de Clara se apretó. Sintió como la vergüenza le trepaba por el cuello mientras un murmullo recorría al grupo de hombres reunidos. Estéril. Esa sola palabra había arruinado su vida. La familia de su difunto esposo la había echado, sus suegros se la habían escupido en la cara como maldición, y ahora era la etiqueta bajo la cual estaba siendo vendida. No era Clara, la mujer que una vez soñó con enseñar a niños, que tocaba el piano con dedos suaves en su casa de infancia, que amaba las flores silvestres de primavera. No, ahora era solo eso, estéril. La primera oferta fue baja. Demasiado baja. Tan baja que a Clara le dolió más que el hambre. Un hombre de sombrero marrón escupió tabaco y gritó: $10. La gente rió. Otro levantó la mano hasta 15, con una sonrisa aceitosa y repugnante. Clara trató de no mirarlos. Fijó sus ojos en el horizonte, en esa línea delgada de colinas doradas al sol. Si miraba lo bastante lejos, quizás su alma no se desmoronaría allí. Y fue entonces cuando lo vio. Un ranchero alto, de hombros anchos, con el sombrero echado hacia abajo. No joven, su rostro tenía surcos hondos, marcados por años de trabajo y pérdidas, pero sus ojos. Sus ojos no eran como los de los demás. Donde la multitud veía a alguien roto, su mirada sostenía otra cosa. Algo firme. Algo sereno. Él no levantó la mano. No gritó ningún número. Solo estaba ahí, cerca de la orilla de la multitud, con una bebé acurrucada en el hueco de su brazo. La niña tenía el cabello claro como el maíz tierno, las mejillas redondas y encendidas por el calor. Mordisqueaba un trapo pequeño, inquieta. El corazón de Clara dio un vuelco. Hacía años que no cargaba a un niño, no desde el parto sin vida que la condenó al título de inútil. Y sin embargo, en ese instante, viendo a la pequeña moverse contra el pecho de su padre, sus brazos dolieron de ganas de abrazarla. Las ofertas subieron lentamente, 20, 25, 27. La voz del subastador sonaba impaciente. Entonces, clara y firme, la voz del ranchero atravesó el aire. 50. El silencio cayó de golpe. Todos voltearon. Nadie esperaba una cifra tan alta por una viuda incapaz de dar hijos. El subastador parpadeó, sorprendido, luego golpeó con la mano la tarima. ¡Vendida! Las rodillas de Clara casi cedieron. Su vida acababa de ser cambiada de manos otra vez, y ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre. Cuando la multitud se dispersó, ella esperó, temblando. El ranchero se acercó despacio, aún con la niña acomodada fácilmente en su brazo. De cerca, su presencia imponía, pero no con dureza, sino con una firmeza tranquila, como un roble que había aguantado muchas tormentas. Sus ojos, grises, serenos, imposibles de leer, se encontraron con los de ella sin vacilar. «Vendrás conmigo», dijo, la voz baja, casi alguien. «Y pienso que tal vez, tú también lo necesitas». La garganta de Clara se cerró, y por primera vez en meses, sintió que las lágrimas querían brotar. Quiso hablar, pero apenas pudo asentir con la cabeza. El ranchero inclinó un poco el sombrero. «Me llamo Jacob».
Ella es Mary. Bajó la mirada hacia la niña, que ahora fijaba unos ojos curiosos en Clara. Si quieres, puedes quedarte. Si no, su mandíbula se tensó. También saldrás de aquí con los 50 en tu bolsillo. Yo no soy de los que encierran almas. Clara parpadeó incrédula. ¿Libertad? ¿Elección? En un bloque de subasta, esas palabras no existían. Y sin embargo ahí estaban, saliendo de la boca de un hombre que la veía no con desprecio, sino con algo que no había sentido en tanto tiempo: respeto. Por primera vez, Clara lo miró de verdad. Su camisa estaba manchada de polvo, las mangas arremangadas, la vida de rancho marcada en cada arruga de su piel. Pero en el modo en que sostenía a su hija, con tanta ternura, como si fuera el tesoro más frágil del mundo, ahí había algo distinto. Y en ese instante, de pie sobre la tierra de su hora más baja, Clara entendió que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El viaje hacia el rancho fue silencioso al principio. Jacob guiaba el carro con las riendas firmes, la vista puesta en el camino polvoriento que se extendía entre colinas y praderas. Clara iba sentada al otro lado, con la pequeña Mary en brazos. Al principio, dudó en tomarla, pero la niña había estirado los bracitos hacia ella, como si la reconociera desde siempre. El calor del cuerpecito en su pecho le provocaba una mezcla de consuelo y dolor. Era una caricia y una herida al mismo tiempo. Mary se aferraba a su vestido, sus dedos diminutos arrugando la tela como si no quisiera soltarla. Clara cerró los ojos, permitiéndose por un instante imaginar que ese niño podía ser suyo. Jacob la observó de reojo, sin decir nada. Había visto en los ojos de muchas mujeres el vacío de la pérdida, pero en ella había algo distinto, una dulzura silenciosa que parecía resistir a pesar de todo. «No tienes que temer aquí», dijo de pronto, con voz baja. «No pienso usarte ni obligarte. Solo necesito a alguien que cuide a Mary mientras trabajo». Clara asintió despacio. La gratitud y la desconfianza peleaban en su interior. Después de lo que había vivido, le costaba creer en la bondad de un hombre. El rancho apareció al caer la tarde. Una casa de madera fuerte, con un porche amplio y corrales que se extendían hacia el horizonte. Había caballos que relinchaban al sentir el carro, y unas cuantas gallinas que corrían libres cerca del granero. No era un lugar rico, pero había algo en el que hablaba de trabajo honesto y manos que no se rendían. Al bajar, Clara dudó en sus movimientos, como si cada paso pudiera romper el acuerdo invisible que la mantenía ahí. Jacob le abrió la puerta de la casa sin palabras. El interior olía a leña, a pan viejo y a vida sencilla. Había juguetes de madera sobre una mesa pequeña y una manta tejida a mano sobre el sillón. «Es tu casa ahora, si decides quedarte», dijo Jacob, colocando su sombrero en un perchero gastado. Clara tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera un lugar como si de verdad lo mereciera. Esa noche, mientras Mary dormía en una cuna junto a la cama grande de Jacob, Clara se sentó junto a la ventana, mirando el cielo tachonado de estrellas. El silencio del campo era profundo, casi sagrado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de despertar al día siguiente. Los días empezaron a tomar forma. Clara cocinaba pan y sopas sencillas, lavaba la ropa, cuidaba la casa. Pero lo más importante era Mary. La niña se pegaba a ella como si hubiera estado esperando sus brazos desde siempre. Clara le cantaba canciones que recordaba de su infancia, la cargaba al huerto, le mostraba flores silvestres y le enseñaba a decir sus primeras palabras. Al principio, Jacob mantenía su distancia. Pasaba las horas en el campo, trabajando con el ganado o reparando cercas. Pero cada vez que regresaba, encontraba a Mary riendo con Clara, su risa clara llenando la casa. Y algo en su pecho se aflojaba. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el patio, Jacob se acercó.
El sol caía en tonos dorados sobre su sombrero. He visto cómo la mira, dijo él, con voz pausada. Como si fuera suya. Clara bajó la vista, las mejillas ardiéndole. Es que siento como si hubiera estado esperando por ella toda mi vida, susurró. Jacob la observó un largo momento. Luego asintió, sin decir más, pero con una leve suavidad en los ojos que no había mostrado antes. La vida en el rancho no era fácil. Había días de tormenta, de animales enfermos, de cansancio y tierra dura. Pero también había pequeñas cosas. Mary dando sus primeros pasos agarrada de la falda de Clara, la risa inesperada en medio del trabajo, la calma de las noches bajo un cielo infinito. Y poco a poco, Clara comenzó a sentir algo que había perdido hacía mucho: pertenencia. No como sirvienta, no como viuda estéril, sino como mujer, como alguien que volvía a tener un lugar en el mundo. Pero esa calma estaba a punto de ser puesta a prueba. Un domingo, en el pueblo, mientras Jacob compraba provisiones y Clara paseaba con Mary en brazos, una voz venenosa se alzó entre la gente. «Mírala», dijo una mujer mayor, con desdén. «La compraron porque no sirve para dar hijos, y ahora se cuelga de ese ranchero como si fuera señora de algo». El comentario cayó como cuchillo. Clara sintió la sangre huirle del rostro. Miró a Jacob, esperando que la vergüenza lo alejara de ella. Pero en lugar de eso, él se volvió hacia la mujer, los ojos encendidos como acero. «Ella vale más que tu lengua ponzoñosa», dijo con voz firme, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Y mientras yo respire, nadie la va a llamar menos de lo que es». El pueblo quedó en silencio. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No porque la defendiera con palabras duras, sino porque por primera vez alguien la había visto como algo más que una carga. La tormenta pasó, como todas las tormentas, pero dejó huellas. En la cabaña de Jessie McGraw no solo habían quedado marcas del viento en la madera, sino también un vínculo inesperado que crecía en silencio. Naya, la mujer que había entrado aquella noche a robar calor, ya no era una extraña. Era compañía, era voz, era memoria y también futuro. Cuando el invierno cedió y la primavera comenzó a asomar, la tierra se transformó. El hielo se retiró de los campos, los riachuelos volvieron a correr, y los pájaros regresaron a cantar en los árboles desnudos. Jessie, acostumbrado a mirar esas señales como simples cambios de estación, descubrió que ahora significaban algo distinto. La vida regresaba, y él también volvía a vivir. Una mañana, salió de la cabaña y encontró a Naya descalza sobre el pasto húmedo. Sus pies tocaban el rocío como si dialogara con la tierra. Su rostro miraba al sol naciente, y en sus labios se formaba una sonrisa que Jessie no había visto antes. Al notar su presencia, Naya lo miró y dijo con un inglés entrecortado, pero lleno de claridad: «El frío me trajo aquí, tu bondad me hizo quedarme». Las palabras atravesaron el pecho de Jessie como un disparo, pero de ternura. No sabía qué responder. Solo sintió como algo dentro de él, que había estado dormido durante años, volvía a despertar. Con la primavera, Naya recuperó fuerzas. Podía haber marchado en busca de los restos de su gente, pero eligió quedarse. No lo decía en voz alta, pero Jessie lo notaba en sus gestos, en la manera en que arreglaba la cabaña como si fuera su hogar, en cómo cuidaba del caballo como si fuese suyo, en la forma en que se reía de sus intentos torpes por pronunciar palabras en apache. Sin embargo, la vida afuera seguía siendo dura. En el pueblo, las habladurías crecían. Algunos lo acusaban de deshonra, otros lo señalaban como traidor. Jessie, que siempre había sido reservado, enfrentaba ahora miradas de desprecio en cada visita al mercado. Un día, un viejo conocido se le acercó con tono áspero. «McGraw, lo que haces es peligroso. Esa mujer nunca será aceptada aquí».
Jessie lo miró fijo. No necesito que la acepten. Solo necesito que viva. El otro no respondió. Y Jessie regresó a la cabaña con el corazón firme. Había elegido su camino. Con el tiempo, Naya también empezó a abrirse más. Una tarde, mientras cocinaban juntos, ella le contó sobre su infancia. Los juegos entre los pinos, la voz de su madre cantando, la enseñanza de su padre para rastrear huellas en la tierra. Hablaba despacio, a veces con lágrimas que no trataba de ocultar. Jessie escuchaba con atención. En sus relatos no solo había dolor, también había una riqueza que él nunca había conocido. Un vínculo con la tierra, con los animales, con los espíritus de sus ancestros. Descubrió que había vivido años enteros creyendo que lo sabía todo sobre esas llanuras, pero que en realidad apenas había rozado su verdadera esencia. Esa noche, al recostarse, comprendió que lo unía a Naya no era solo la compasión. Era respeto. Era la certeza de que juntos se completaban de maneras que nunca había imaginado. El verano llegó, y con él, las tensiones. Un grupo de hombres armados apareció un mediodía en la cabaña. No eran vecinos comunes. Eran colonos que veían en la presencia de Naya un desafío abierto. McGraw, dijo el líder con desprecio, tienes hasta mañana para entregarla. O incendiaremos tu rancho. El silencio se extendió. Jessie sostuvo la mirada del hombre. No la entregaré, respondió con voz grave. Si vienen, encontrarán resistencia. Los hombres rieron con burla, pero se marcharon dejando la amenaza flotando en el aire. Naya, que había escuchado desde adentro, se acercó con angustia. No debes arriesgarte por mí, dijo, casi rogando. Jessie la tomó de los hombros. Escúchame. Tú llegaste aquí buscando calor, y trajiste calor a un corazón que estaba muerto. Yo ya no te estoy protegiendo solo a ti. Estoy protegiendo lo que somos ahora. Naya lo miró con labios, no se cumplió. Quizá porque sabían que Jessie no era un hombre fácil de doblegar. Quizá porque comprendieron que la violencia no haría más que avivar un conflicto que ellos mismos temían. Con los días, la hostilidad fue dando paso a la curiosidad. Algunos vecinos, al ver que Jessie no cedía, comenzaron a cuestionarse. ¿Qué tenía esa mujer que lo había transformado tanto? ¿Qué clase de valor había en arriesgarlo todo por ella? Poco a poco, las miradas de odio se fueron volviendo más neutras. Una viuda del pueblo se animó a llevarles harina. Un herrero ofreció hierro para reforzar el corral. Lo que empezó como rechazo absoluto comenzó a volverse duda, y la duda en algunos se convirtió en respeto. Pasaron los años. Jessie y Naya construyeron una casa más grande cerca del álamo donde él había enterrado a su esposa y su hijo. Era un acto simbólico, no olvidaba el pasado, pero levantaba un nuevo futuro junto a aquel árbol que había sido testigo de su dolor. Los vecinos, esta vez, no se apartaron. Al contrario, ayudaron a levantar las paredes. Ni siquiera preguntaron por qué. Era como si todos entendieran, en silencio, que esa unión hablaba de algo más grande que dos personas. Hablaba de la posibilidad de reconciliación, de tender puentes donde antes solo había muros. Naya se convirtió en un referente silencioso. Enseñaba a los niños a escuchar el viento, a leer el suelo, a respetar la vida. Jessie, por su parte, recuperó la risa y el canto. Ya no era el hombre callado que vagaba solo entre el ganado. Ahora era esposo, compañero y símbolo de esperanza. Un día, años después de aquel invierno en que casi perdió la vida, Naya miró a Jessie mientras caminaban juntos por los campos. El sol se ponía, tiñendo de oro y fuego el horizonte. Ella tomó su mano y dijo, «Aquel día que me metí en tu cama para no morir, pensé que solo buscaba calor. Pero encontré algo más grande. Encontré un hogar en ti». Jessie la miró con el corazón apretado. «Y yo, Naya, aquel día pensé que mi corazón se detenía al verte medio muerta.
Pero lo que en verdad pasó fue que mi corazón volvió a latir. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el horizonte. El mundo seguía teniendo violencia, prejuicios y dificultades. Pero en ese rincón de tierra, dos almas habían demostrado que la compasión podía derrotar al miedo, que la bondad podía vencer al odio. Y así, lo que comenzó con una mujer apache entrando a escondidas en la cama de un vaquero, terminó siendo una historia de transformación. Un acto de compasión, tan simple como no apartar a alguien del fuego, se convirtió en la semilla de un amor que cambió no solo dos vidas, sino la mirada de toda una comunidad. Porque cuando elegimos la bondad sobre el miedo, no solo salvamos a otro ser humano, nos salvamos a nosotros mismos. Moral de la historia es clara, profunda y universal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Un simple acto de compasión puede transformar destinos. Cuando Jesse eligió no dejar morir a Naya en el frío, rompió con prejuicios, con miedo y con el peso del odio heredado. Al salvarla, él mismo fue salvado del vacío y de la soledad. La enseñanza es que la bondad tiene poder. Puede tender puentes donde antes solo había muros. Puede sanar heridas invisibles. Puede cambiar corazones y hasta comunidades enteras. Foco moral final. Cuando elegimos la humanidad sobre el miedo, descubrimos que el verdadero calor no está en el fuego, sino en la bondad que compartimos. Y a veces, salvar a otro es la forma más hermosa de salvarnos a nosotros mismos.